Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas. Bueno, gracias por la espera. Mil disculpas que tenía algunos problemitas técnicos precisamente para poder realizar la conexión, pero ya lo resolvimos, ¿verdad? Ya no te... No se le escucha, abogado. Gracias. Yo hablando solo estaba. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Disculpen sinceramente el atraso. Tenía algunos inconvenientes precisamente para hacer la conexión. Pero bueno, ya lo resolvimos y ya logramos hacer la conexión sin ningún inconveniente. Bueno, sí hay algunas cositas que fíjense que quiero comentarles. He tenido unos problemitas con la información que manejo precisamente de sus notas y tuve que volver otra vez a repasar la revisión de las mismas y debido a eso no pude hacer el posteo de notas precisamente así como les había prometido la semana pasada. Como nuevamente tuve que volver a hacer la revisión porque ya las tenía listas, he tenido que nuevamente volver a hacer el posteo y estoy ahorita pasándolas. Entonces, quiero que me tengan un poquito de paciencia. Esta semana sin falta se las voy a subir a la plataforma. Bueno, no al campus, sino que yo lo que hago es que la dispongo en una página del blog de la clase que tenemos ahí como apoyo. Y ahí subimos las notas de manera provisional, porque ya hasta cuando ya están las notas finales es que las notas ya quedan reflejadas precisamente finalmente ahí en el campus, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ya hice la mayor parte de las revisiones de los trabajos que ustedes me han estado entregando, que lo han hecho de manera progresiva, pero todavía no había hecho el envío porque me estoy percatando de algo. Miren, si ustedes se fijan, las tres actividades van conectadas unas con otras, ¿verdad? Y el objetivo de que estén conectadas es que si ustedes, bueno, si todos nos percatamos, del título sale la pregunta general, del título sale el objetivo general. Las preguntas específicas están relacionadas con los objetivos específicos. Entonces, yo a veces llego a la segunda actividad, porque si ustedes se fijan, ya ahorita esta semana ya estaríamos revisando la segunda actividad. Entonces, vamos a hacer una cosa. Me sale mucho mejor poder revisar toda la actividad para poder ver las tres cosas relacionadas unas con las otras, para que de esa manera poder hacer las correcciones. Entonces, estimadísimos, yo les voy a agradecer de que si ya ustedes pueden ir avanzando en la segunda y tercera actividad, me las puedan presentar para que así de esa manera hacer la revisión total del trabajo sobre el mismo, hacer las correcciones y de esa manera pues tener por revisado y finiquitado, perdón, lo que es la revisión del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si reviso yo la segunda actividad y como las preguntas específicas van conectadas con los objetivos específicos, es necesario que yo tenga a la vista también los objetivos específicos. ¿Me entienden? Si de repente quiero yo evaluar las preguntas que ustedes hicieron en el producto de la primera actividad, recuerden que de ahí sale el título precisamente de dónde van a desarrollar la segunda actividad. Entonces todo eso va conectado. Entonces es mucho mejor tenerlo completo para que de esa forma poder yo hacer las correcciones pertinentes. Entonces, recuerden que la actividad es hasta el día del examen. De igual manera, siempre voy a dar unos días para quienes tal vez se atrasen un poco dentro del desarrollo de las tres actividades.
Pero sí es importante que vayan avanzando y vayan haciendo los 3 trabajos en el mismo enlace, ¿verdad? Y ya cuando ustedes lo tengan listo, entonces ustedes me lo compartan y de esa manera pues hacer la revisión del trabajo de manera total. Y de esa forma pues yo les mando a decir qué es lo que hay que corregir, tanto en la actividad 1, actividad 2 y actividad 3, para que así una vez que lo corrijan, me lo vuelvan a enviar ya corregido y de esa manera pues ya ustedes tienen ya finiquitada lo que es la actividad 1, 2 y 3 del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el cambio que vamos a hacer ahora mejor, porque así se me va a hacer un poquito más sencillo poder saber si yo les puedo decir, las preguntas están bien, pero cuando mire los objetivos y veo que los objetivos no están relacionados con las preguntas, entonces ahí una de dos, o están mal las preguntas o están mal los objetivos. Entonces, por eso es importante ver toda la actividad en conjunto para que de esa manera pues podamos decir de que el trabajo esté bien desarrollado, ¿verdad? Entonces, les voy a suplicar que tomen nota, que sigan trabajando tal como lo han venido haciendo. Cuando ya tengan listos los enlaces con los trabajos de manera total, entonces ustedes me notifican siempre por WhatsApp. Algunos les he contestado, algunos otros no les quería contestar, sino hasta que les comentara a través de la videoconferencia y de esa manera notificarles este cambio a partir de la fecha, ¿verdad? Para que así sea un poco más sencillo hacer las revisiones de cada uno de ustedes en la presente semana, ¿verdad? Recuerden que nos vamos a ver tanto hoy martes como el día jueves. Entonces el día jueves y hoy vamos a hacer avances fuera de las actividades que ya están trabajadas por parte de ustedes. Adelante, Johan, dígame. Buenas tardes, abogado, pero mi pregunta es, ¿van a ser 3 enlaces diferentes o el mismo enlace? Es el mismo enlace. Recuerden que se hace un solo trabajo, ¿verdad? No son 3 enlaces diferentes. Recuerden que es el mismo trabajo en línea, el mismo trabajo que está subido en la nube, ¿verdad? En Google, como documento de Google. Y ustedes nada más están haciendo las correcciones sobre el mismo trabajo. Recuerden que tiene que evidenciarse que todos trabajan. Yo ahorita he estado teniendo problemas. No voy a decir nombres, no se preocupe. Pero sí hubo inconvenientes con 2 grupos de esta sección, ¿verdad? Que se dividieron porque no, algunos compañeros pues no se pusieron de acuerdo, me comentaron y argumentaron que algunos no estaban trabajando, entonces se dividieron. Entonces, tuvimos que subdividir algunos grupos eh, para que así continuaran realizando el trabajo, ¿verdad? Hay muchos de ustedes que están interesados en hacer las cosas tal como se les pide. Y yo sé que la exigencia es buena también, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar esa exigencia. Yo les pedí que se pusieran de acuerdo. Si no se podían poner de acuerdo, entonces no importa, ¿verdad? Eh, el, eh, Aunque me toque un poquito más de tiempo poder revisar los trabajos de ustedes, pero también conlleva que ustedes se sientan bien trabajando en equipo, ¿verdad? Entonces tiene que quedar evidenciado el trabajo de cada uno de ustedes en la nube, ¿verdad? Que si hay 5 en el grupo, ahí yo tengo que ver documentos que han sido agregados por cada uno de los 5 integrantes, ¿verdad? Si a alguno le toca hacer la edición, está bien, le va a tocar a uno solo, pero todos tienen que generar aportes que le permitan evidenciar el trabajo en equipo. Recuerden que es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo. Por eso es un trabajo grupal, ¿verdad? Entonces ahí es necesario que quede reflejado sus participaciones, ¿verdad? No es que ahí me van a poner, yo trabajé esta parte, no. Esa es la ventaja que tiene el documento de Google. Yo les mostré la vez anterior que yo puedo hacer la edición, perdón, no, puedo hacer la vista y dentro de la vista del trabajo total, yo puedo disponer uno de los elementos para poder ver cuáles han sido las diferentes versiones que se han trabajado sobre el mismo y ahí me va a aparecer
si son 5, 6 o 7 versiones, dependiendo de los cambios que se han venido haciendo. Y ahí me van a aparecer quiénes son los que han estado haciendo el trabajo en cuanto a hacer las correcciones que ahí se pueden evidenciar, ¿verdad? Entonces, ahí todos trabajan. Eso es importante. Adelante, Yuri. Abogado, yo quisiera saber, ya que vamos a trabajar de una vez la siguiente etapa o el siguiente avance, entonces es necesario, lógicamente, desde ya elegir uno de los diferentes temas propuestos, ¿verdad? Para hacerlos con base en él. O Sí, desarrollamos cada una de las etapas tema por no, tema propuesto. solo eligen un título, ¿verdad? Recuerden que de los 5, que es el producto de la primera actividad, ¿verdad? Van a escoger un título. Recuerden que todos tienen que tener la capacidad de desarrollar el proceso investigativo que vamos a hacer en esta etapa. Todos deben de tenerse la capacidad para poderse hacer. Lo que sí les recomiendo es que cuando vayan a escoger el título, el tema sea amplio de poderse investigar, que ustedes en base a su experiencia puedan sacar información que la tengan a la mano. Porque el inconveniente que a veces se puede generar es que se escoja un tema que es llamativo, pero es nuevo, es reciente. Entonces no se tenga información, ¿verdad? Y cuando no se tiene información, la mayoría del grupo van a tener inconvenientes. Eso es muy claro. Entonces traten de escoger temas y consecuentemente títulos que ustedes puedan sacar información, ¿verdad? Que puedan encontrar bibliografía en internet, que puedan encontrar bibliografía en la práctica misma que ustedes desarrollan. Vale, yo me estoy fijando que algunos de ustedes realizan actividades en otras empresas y ustedes desde su perspectiva recuerden que los temas pueden ser escogidos a libertad, siempre y cuando tengan una relación con el aspecto jurídico, ¿verdad? Esa es la única salvedad que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En cada uno de los temas escogidos, ¿verdad? Entonces sí es importante, solo un título, ¿verdad, Yuri? Escogen un tema, escogen un título y a ese ya en la actividad 2 ya van a redactar un enunciado, que recuerden que el enunciado ¿qué era? Ver el estado actual del problema. Ustedes tienen que hacer una investigación exploratoria. En otras palabras, ahí es donde pueden aprovechar que todos aporten un granito de arena. Bien. Hacer una pequeña investigación bibliográfica sobre el tema, en donde ustedes investiguen qué es lo que está pasando actualmente con respecto a ese problema objeto. Después, ustedes lo plasman en un enunciado. Ahí sí, uno de ustedes lo empieza a editar, le da forma, otro le revisa, por ejemplo, las normas APA, otro, por ejemplo, verifica, ¿verdad?, que cada una de cómo están organizadas las ideas y finalmente, entonces ahí es cuando ya ustedes en la siguiente etapa ya tienen que redactar la pregunta general, que recuerden que sale directamente del título. Y después vienen las preguntas específicas. Pero ya les dije que para redactar las preguntas específicas es necesario hacerlo en conjunto con los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, por eso les planteo que es mucho más sencillo y más práctico, ¿verdad? Hacerlo todo en su conjunto para que así de esa manera pues entiendan, comprendan, analicen, repasen, ¿verdad? Lo que es la temática que hemos venido desarrollando en la clase, ¿verdad? Entonces, eso es lo único. Eso sí les iba a decir en cuanto a este aspecto. No sé si, ajá, dígame, Rodrigo. Bueno, buenas tardes, abogado. Tengo dos preguntas sobre todo. Uno, no hay problema entonces si le enviamos, por ejemplo, la primera actividad y no recibimos comentario, ya podemos avanzar con la segunda, sin Pueden ningún problema. avanzar con la segunda. Háganlo, Rodrigo. ¿Verdad? Es Ok. importante para que así avancemos. Y si lo tienen antes, Rodrigo, si ya tienen la actividad 3 antes del examen, ahí sí, dígame, abogado, ya terminamos el trabajo, denle la revisión final del mismo, entonces ahí ya yo le meto mano, ya lo reviso totalmente y ahí le hago todas las observaciones para hacer las correcciones. Ok, y la otra pregunta que tenía, abogado, es con respecto al foro, que leyendo ahí de las hipótesis que dice en base al video y a su investigación bibliográfica. Sí. Entonces, no me queda claro, en el foro nosotros cuando participemos debemos incluir citas y referencias o... No,
solo de repente vaya, puede decir, si usted de repente encontró información de otro lugar, usted nada más me va a decir, por ejemplo, en la página tal, o en el libro tal, o en el tal documento, ¿verdad? Se menciona sobre las hipótesis en este sentido. Recuerde que como es un punto de vista suyo, es como un parafraseo, ¿verdad? En otras palabras, usted lo que va a tomar es la idea que usted sacó de una investigación bibliográfica para que usted no lo termine de citar, porque es que hacer la cita en un comentario es tedioso, ¿verdad? Es un tanto tedioso. Ya vieron cómo se hace en un trabajo. Entonces, nada más es de mencionarlo, nada más es de decirlo. Por eso a veces es importante que nunca a uno se le olvide, ¿verdad? Es como cuando, vaya, usted platique con otra persona y le diga, así como dijo Yuri, entonces sabe que quien lo dijo no fue usted. Y lo que va a decir en ese momento, quien lo dijo fue quién, su compañera, ¿me entiende? Entonces, de esa manera es que ustedes tienen que hacer la referencia de cualquier investigación que ustedes hagan por su cuenta, ¿verdad? Porque recuerden que pueden comentar del mismo material, pueden comentar porque en el material hay bibliografía. Ustedes tienen dos textos de investigación. Tienen el de César Bernal y tienen el de Sampieri, Collado, Baptista, Hernández. Ese es más completo. Si ahí se meten ustedes en la parte de las hipótesis, pueden sacar información que les puede servir para poderla incorporar dentro del foro, ¿verdad? En el video hay información. En el material en PDF también hay información. Y en el material de base, que es de César Bernal, también, ¿verdad? Entonces, todo eso lo pueden usar para que ustedes puedan comentar dentro de la participación del mismo. Abogado, ¿y las fechas van a cambiar entonces? Las fechas porque para este viernes estaba la segunda parte y para el otro era todo el contenido. Entonces ahora supongo que va a ser hasta la última fecha. Sí, recuerden que la fecha final es la más importante, ¿verdad? La fecha final es la más importante, pero no significa, Johan, que alguno puede llegar a la fecha final y me puede decir, pero falta la revisión. Esa no es culpa de ustedes. Entonces, yo siempre, después de la fecha del día del examen, voy a dar unos cuantos días para que ustedes puedan tener el tiempo de subir su actividad ya una vez aprobada por ustedes y de esa manera tener por finiquitada la misma, ¿verdad? La fecha última no es perentoria, ¿verdad? Siempre yo les he dado unos 4 días para que terminemos todas las actividades y de esa manera podamos cumplir con los tiempos, ¿verdad? Entonces, no hay problema, Johan. La fecha de la primera actividad y segunda actividad, recuerden que son fechas más que todo como para sentir cierta presión, ¿verdad? Es como para decir, para esta fecha ya tuvimos que haber terminado los objetivos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Es como para tener una idea, porque imagínense, Johan y demás compañeros, que llegan un día antes del examen y no tengan todavía los objetivos, ahí sí tenemos problemas, ¿verdad? Ahí sí tenemos graves problemas. Entonces es como para tener una idea. Rodrigo, iba a decir algo, disculpe. No, abogado, solo decirle que eso era todo lo que le iba a preguntar. Gracias. Ok, está bien. Entonces, no se preocupe. En ese sentido, vamos a ir trabajando. Sí le estoy poniendo bastante interés a sus notas del primer parcial, porque sí me da mucha pena. Se las tuve que haber entregado, ya las tenía listas el viernes, pero lastimosamente la memoria donde la tenía se me dañó, ¿verdad? Entonces, tuve que volver a hacer nuevamente el mismo trabajo que hice en la memoria, ¿verdad? Entonces, por eso me he tardado un poquito más de la cuenta. Ya tenía que haberse subido las notas en el campus de cada actividad, porque yo siempre hago eso, ¿verdad? Pero ahorita lo que estoy pasando en limpio, en una matriz que yo siempre hago, son los comentarios que le hago a cada trabajo, ¿verdad?
porque ya los tengo calificados. Lo que me falta es, lo que perdí fueron los comentarios en donde está la retroalimentación, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve a usted decirle? En el trabajo sacaron 7 de 10. Si ustedes me van a preguntar, y abogado, ¿en qué me bajó los 3 puntos? ¿Verdad? Entonces, siempre hago una retroalimentación por cada actividad y por cada trabajo grupal. Igual es con las participaciones en el foro, ¿verdad? En el foro generalmente es por alguna inasistencia o si de repente pues faltó alguno de los días y no se justificó, ¿verdad? O de repente porque no fundamentó su participación o porque no hizo el número de participaciones que se pidió precisamente dentro del foro. Son cuestiones así, ¿verdad? De acuerdo a lo que se solicitó dentro de cada uno de las actividades ahí planteadas, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda con respecto a este trabajo que tenemos pendiente. ¿No? Ok, bueno, una pregunta. Hicimos el resumen del video que aparece ahorita para la segunda unidad. ¿No? No, ¿verdad? Es que si ustedes se fijan, en esta unidad solo aparece un video. Solo aparece un video del planteamiento del problema. ¿No les resumí ese video? ¿No? No, ¿verdad? Bueno, aquí quiero que presten atención para la evaluación, que son las cosas que son importantes para poder evidenciarlo dentro de lo que es ese video. Se lo voy a mostrar ahorita. Es este. Ok. No les voy a poner el sonido porque ya se supone que este video ya ustedes lo vieron o lo tuvieron que haber visto por su cuenta. Voy a adelantarlo un poquito y vamos a ir hablando de, esto es algo así como un pequeño repaso de los aspectos que son más importantes dentro de lo que es el planteamiento del problema, porque este video me llama mucho la atención porque es algo así como un resumen del planteamiento del problema. Para efectos de evaluación, el planteamiento del problema tiene 3 criterios. Esos 3 criterios son para poder determinar si el problema está bien formulado. 3 criterios. Pero también tenemos 3 elementos. No se les vaya a olvidar para efecto del examen, porque de repente más de alguno se confunde y en vez de citar los elementos, me cita los 3 criterios. Una cosa son los elementos del problema y otros son los 3 criterios para ver si el problema está bien formulado. ¿Ok? Veamos primero los elementos. Los 3 elementos los desarrollamos en el planteamiento. Recuerde que primero formulamos la pregunta general, las preguntas específicas. Recuerden que después formulamos el objetivo general y los objetivos específicos. Y por último, hacemos la formulación de la justificación del estudio. ¿Qué es justificar? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, vimos también dentro de la teoría qué es problema, qué es enunciar el problema, ¿verdad? Qué es tema de investigación, ¿verdad? Pero no vimos qué es plantear el problema de investigación. Entonces, esto para fines de la evaluación, el planteamiento del problema de la investigación se define como la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. ¿Y cómo la va a realizar? Bueno, a través de las diferentes técnicas que le van a servir para recopilar esa información. ¿Cuáles son esas técnicas? A través de las preguntas, a través de los objetivos, a través de lecturas, a través de las encuestas, a través de entrevistas, etcétera, 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 ¿verdad? A través del análisis, por ejemplo, que se pudo haber hecho
de un estudio de casos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Conlleva plantear el problema de investigación científica. Ahora, si ustedes se fijan, los tres elementos ya los mencionamos. En el último elemento vemos la justificación del estudio. ¿Qué es justificar? Es decir el por qué y el para qué. Precisamente vamos a realizar el estudio o dicha investigación. Pero ojo, para poder decirlo, usted tiene que determinar que dicho proyecto de investigación sea viable o no. ¿Qué significa la viabilidad? La viabilidad significa la capacidad que se tiene mediante el uso de los recursos materiales, de los recursos físicos y financieros para desarrollar el proyecto de investigación científica. Yo puedo armar un castillo perfecto, ¿verdad? Como quien dice bien el dicho, en el aire, como armar todo el proyecto de investigación científica. Pero si yo no veo que ese proyecto es viable, financieramente hablando, con los recursos con que cuento, entonces de antemano no vamos a poder seguir en el proceso de investigación científica. Quedamos nada más en plantear el problema de investigación. Y ese no es el sentido. Bueno, ahora, ¿cuáles son los pasos precisamente para hacer la delimitación del planteamiento del problema? Si ustedes se fijan, esos 5 elementos ya están implícitos dentro de lo que nosotros desarrollamos dentro del título. Primero lo que hacemos, el primer paso, es delimitar el espacio físico geográfico. Segundo paso, delimitamos la línea de tiempo, ¿verdad? O el periodo que nosotros vamos a investigar. Tercero, delimitamos los conceptos principales. ¿De dónde lo hacemos? De la selección, problema u objeto. Que eso lo hacemos precisamente desde el inicio, al momento que seleccionamos precisamente el tema y posteriormente el problema objeto de investigación. Y quinto, que no deja de ser importante, es la determinación de los recursos disponibles, que es lo que hablábamos anteriormente, que es determinar si es viable o no el proyecto de investigación científica. No se les puede olvidar, para efectos de la evaluación. Y ese debe de ser el orden, ¿verdad? Debe de ser el orden. Por eso hablamos de pasos. Bueno, dentro de dicho proyecto también hablamos de los elementos. Hablamos, por ejemplo, de las preguntas de investigación. Salomón, 1991, nos dice que para poder redactar las preguntas de investigación tenemos que tomar en cuenta 3 aspectos. Primero, el paradigma del que se parte. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos precisamente de algo así, de lo que vamos a tener como base dentro de la temática que nosotros vamos a desarrollar precisamente dentro de la disciplina del conocimiento que estamos desarrollando dicha investigación. Vaya, les voy a dar un ejemplo de algo que se pueda decir que es precisamente un paradigma. Bueno, si ustedes se recuerdan, este es un ejemplo que se dio precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se recuerdan de Japón. Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue otra cosa. Japón estaba basando su economía antes y durante la Segunda Guerra Mundial todavía en una economía feudal. No era el Japón que vemos actualmente. Ellos lo planteaban de una manera diferente, porque ellos hacían un respeto de sus tradiciones que en aquel entonces basaban su economía. ¿Qué pasa? Bueno, recuerden que Japón casi fue destruido, ¿verdad? Cayeron 2 bombas atómicas y fue uno de los que más perdió a nivel financiero y a nivel humano, ¿verdad? Dentro de lo que fue la guerra. Imagínense cuántas personas fallecieron precisamente después de
de tirar esas bombas nucleares. Bueno, ahora hablemos del paradigma. Bueno, en aquel entonces, el presidente de los Estados Unidos tenía un asesor que era su principal asesor en aquel entonces. Vinieron los japoneses y dijeron, bueno, nos rendimos, pues entonces vamos a hacer uso de nuestros enemigos. Entonces, ellos contrataron, ¿verdad? Dentro de su monarquía, que todavía estaba basado en ese entonces, su administración, al principal asesor del presidente de los Estados Unidos. Y les dijo, ustedes, para poder cambiar su economía, tienen que cambiar su paradigma de producción, lo que basan actualmente. Entonces, él les explicó que ellos deben de tratar de hacer una cosa, hacerla bien y hacerla bien desde la primera vez. Ahí aparecen los primeros atisbos de lo que hoy llamamos control de calidad. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, antes que se permitía, si se equivocaba, se trataba de no volver a equivocarse y no cometer el mismo error. Pero aquí no. Aquí la teoría y nuevo paradigma es que tenía que hacer bien esto y lo tenía que hacer desde la primera vez. Entonces ellos escogieron una actividad de producción y empezaron a revisar esa actividad de producción. No sé si ustedes se recuerdan los relojes suizos. Los relojes suizos, ellos revisaron que eran casi hechos a la perfección. Esos relojes son muy caros porque de alguna u otra manera estamos hablando de que cada pieza es colocada por una persona que es un artista, podríamos decir, y cada pieza es milimétrica. Entonces, un reloj suizo es carísimo, un tan solo reloj. Entonces, dijeron ellos, bueno, vamos a hacer relojes, pero los vamos a hacer más baratos. Y además de ser más baratos, lo vamos a hacer en una línea de producción para no necesariamente ganar en un solo reloj una gran cantidad, sino que producir varios relojes y venderlos a un precio. Es así que ustedes pueden ver que dentro de la economía de producción de los japoneses, un niño de tercer grado ya puede hacer un reloj de cuarzo. Ellos analizaron eso y lo cambiaron y lo perfeccionaron para su economía. Óigame, actualmente Japón está entre las primeras 10 economías mundiales. Creo que si no más me equivoco está dentro del G7 y fue gracias a ese cambio de paradigma, ese cambio precisamente de ideas en aquel entonces. Y ojo, Japón tenía la mitad de los recursos naturales que Honduras tiene. Y se imaginan, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva, Honduras tiene una riqueza de recursos que no los tenía ni siquiera el mismo Japón en ese entonces. Estamos hablando de la década del 50, del 60 y del 70. Más o menos se tarda en levantarse esa economía en unos 30, 40 años. En otras palabras, ustedes ven que el gigante asiático, Japón, levanta su economía en cuestión de 2 o 3 décadas. Entonces, cuando vamos a hacer las preguntas de investigación, tenemos que definir muy bien qué temática paradigmática vamos a basar dentro de la disciplina del conocimiento o qué escuela vamos a desarrollar de acuerdo al tema que nosotros vamos a implementar. Y de esa manera evitarnos esos problemas, ¿verdad? Por eso lo dice Salomón 1991. Segundo, debemos de ver la naturaleza del fenómeno de estudio para que tengamos esa base para formular dichas preguntas. Y tercero, las preguntas se van a formular precisamente sobre el objeto de estudio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de hacer al momento de redactar dichas preguntas. Los métodos ya sabemos. Se recuerdan que nosotros dijimos que íbamos a ver el enfoque cuantitativo. Estos son algunos de los ejemplos y ahora miremos cómo debemos de tratar de que sean las preguntas. Por ejemplo, cuando usted vaya a formular una pregunta, usted debe de evitar de que de tal modo
la respuesta que se vaya a obtener sea solamente o un sí o un no. Esa no es una pregunta de investigación. Porque si ya tenemos la respuesta sí o no, entonces ya resolvimos el problema. ¿Ok? Entonces, no debe de ser así la pregunta. Por tal, debemos de tratar de evitar esas respuestas. Segundo, evitar formular problemas en forma de dilemas. Vaya, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo les diga, vamos a analizar o vamos a hacer un estudio de la actitud ética de los profesionales del derecho en el ejercicio de la profesión en el sector privado. Muchos me van a decir, ay, abogado, pero ¿cómo lo vamos a poder medir? ¿Cómo lo vamos a poder investigar? Porque ¿de dónde vamos a sacar la información? ¿De dónde nosotros de repente vamos a obtener cuál debe de ser o cuál es el problema precisamente de la actitud ética de los profesionales del derecho? ¿Dónde generalmente nosotros podemos medir esa actitud ética? A ver, ¿alguien que me dé alguna idea? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que un abogado ha actuado mal? Por ejemplo. A ver, ¿alguna idea que se le venga a la cabecita? Tendría que ser un caso como bien sonado. En el caso de los profesionales de las ciencias jurídicas o abogados, es como bien fácil. Por ejemplo, si nos remontamos a la parte de la reelección de la Sala de lo Constitucional, cómo se le dio una lectura diferente a ese tema, a pesar de que la Constitución de la República no fue reformada. Ahí hay algunos profesores míos que tuve en mi carrera anterior, que recuerdo muy bien cuando hablaban de los artículos pétreos, de la insurrección popular, y que luego se les olvidó. Exacto. Pero ahí el problema, Yuri, es saber cómo determinar esto. Por ejemplo, de ahí bien dice el dicho, ¿verdad? Que pueblo grande, infierno chiquito, ¿verdad? Nosotros nos conocemos, sí o sí. Usted conoce a esas personas, pero ojo, ¿cómo lo podemos medir fehacientemente? Les voy a En este caso, sí, Ajá. en este caso, pues conforme a lo que establece la ley. O sea, dice una cosa, creo que eso es como la línea, lo que marca la pauta de cómo se deben hacer las cosas, qué es legal y qué no es legal. Ok. Ahora, le voy a citar otro ejemplo. Esto es un caso real, Yuri, compañeros. Y esto pasó precisamente en pandemia. Llegó un profesional de las ciencias jurídicas y fue el representante legal de una señora que tenía cáncer, que tenía problemas graves de salud, padeció COVID y estuvo muy cerca de la muerte. Vino ella, como no tenía un familiar directo, sí tenía bienes, sí tenía cuentas bancarias, sí tenía cosas que la respaldaran para precisamente el desarrollo de su enfermedad. Ella contrata a un profesional de las ciencias jurídicas. Pero ¿saben qué hizo el profesional de las ciencias jurídicas? A la señora, en su casi lecho de muerte, no falleció, pero en ese momento se aprovechó y la obligó a firmar documentos en blanco. Imagínense, qué feo y qué situación tan triste que este profesional le estaba haciendo con ella. La estaba dejando en la calle, en la lipidia. Y peor aún, de que ella, con mucho sacrificio, había reunido precisamente sus bienes y esos bienes le iban a servir precisamente para pasar su enfermedad. Lastimosamente, cuando ella se da cuenta, está en un proceso de cáncer casi etapa 4, o sea que estaba muy, pero muy complicada. Entonces, pero miren, es para que se fijen, a veces hay ángeles en el cielo y alguien se percató de la mala actitud y procedió en contra de él, precisamente en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. El Colegio de Abogados de Honduras, si bien es cierto, muchos dicen, bueno,
Recuerden que una de las carreras más criticadas es la nuestra, sí o sí. Bueno, hay muchos créditos que a veces se niegan solo con el simple hecho de decir que somos abogados. Y eso es triste, porque nos ponen en un mismo costal a todos los profesionales de las ciencias jurídicas. Y recuerden que así como hay gente honrada, también hay gente que es pícara. Bueno, esta persona hizo ver la actitud y gracias a Dios, ¿verdad? Como en ese momento habían como personas que eran muy diligentes y muy responsables, se actuó a tiempo y se pudo hacer algo en contra de ese profesional, de ese mal profesional. Entonces el colegio de abogados actuó en contra de él y la señora pudo restituir una parte de sus bienes en ese momento. Y gracias a Dios ella pudo recuperarse, ¿verdad? Porque imagínense, un dolor de cabeza, tener que es su enfermedad y tener un segundo dolor de cabeza que no tener dinero, de dónde poder sacar adelante precisamente eso. O sea, automáticamente es casi una muerte en vida. ¿Por qué? Porque usted misma o usted mismo puede decir, bueno, ¿y de dónde voy a tomar para poder tratar mi enfermedad? La señora se logró recuperar, se actuó en contra de él, se pudo obtener una sentencia porque también se llevó a la instancia judicial en donde la persona tuvo que restituir y no solamente eso, se le quitó el derecho de ejercer como profesional de las ciencias jurídicas. Imagínense, es un caso aislado, porque podríamos decir que esto debería de ser ejemplo para los profesionales del derecho, sí o sí. Hasta para nosotros mismos, porque tenemos que tener una conciencia ética para hacer todos nuestros negocios jurídicos con las personas a las cuales nos dan la responsabilidad de poder llevar a cabo precisamente dichos negocios. Entonces, ¿por qué les expongo que es un dilema? Porque a veces es bien difícil poder medir la actitud ética de las personas. Bien dijo Yuri, de ese señor dicen que es un picarito, pero dígame si aquí en nuestro país, en algún momento dado, han metido preso a alguien de cuello blanco. Entonces, ahí el problema, ¿verdad? Por eso les digo que puede convertirse en un dilema y discutirlo nos puede llevar bastante tiempo y buscar los insumos y herramientas para poderlos investigar. No es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Pero no es que no se pueda hacer, se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer. A ver, me pone aquí Yuri, en Bacreomatic, por ejemplo, la política es excluyente para los abogados, periodistas y policías. No otorga tarjetas de crédito, aunque sea buen cliente. Sí, es lo que le digo. Y es lastimosamente por la mala fama que muchas veces, ¿verdad? Se nos ha hecho. Entonces, no es sencillo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando vaya a hacer las preguntas, traten lo posible, ¿verdad? De evitar ese tipo de formas de preguntas. Que de entrada, para poderlas responder, va a ser bien difícil, ¿verdad? Otra, no pregunte por estados mentales de las personas, ¿verdad? Y evite plantear preguntas sobre estados futuros. La ciencia sí tiene la capacidad de predecir y dentro de la sociología, por ejemplo, o de otras ciencias que tiene que ver con las ciencias sociales, existe la capacidad de poder hacer eso. Pero ojo, para cuando vaya a preguntar, no es algo que vaya a suceder. Hay que evitar eso, ¿ok? Sino que la pregunta va a ser para tratar de resolver el problema en cuestión. A eso va a tratar de hacer. O de alguna manera para buscar las respuestas que mediante el proceso de investigación científica usted las va a generar. Uy, no me había dado cuenta la hora, miren. ¿Qué hora es? Ya se nos pasó, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Porque sé que algunos pues de repente van para otra clase ahorita pues a esta hora de las 5 de las 6 de la tarde. Bueno, ok. Gracias, Judith. Gracias. Bueno, entonces nos vemos pasado mañana. Terminamos esta parte del video y cualquier duda con respecto a las actividades, estamos ahí a la hora. ¿Ok? Feliz tarde, cuídense. Buenas tardes. Gracias, abogado. Vaya, hasta luego. Hasta luego.